Una noche de nieve los unió, pero la ley sagrada los selló para siempre. La noche había caído sobre la ciudad con un manto blanco que lo cubría todo. Las calles estaban silenciosas, apenas interrumpidas por el crujido de la nieve bajo los pasos de quienes aún se aventuraban a salir. Las luces de las farolas parpadeaban suavemente, reflejándose en el hielo que brillaba como pequeños espejos sobre el suelo. La ciudad parecía dormida, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, pero para dos personas, aquella noche estaba a punto de cambiarlo todo. Él caminaba con cuidado, abrazado a su abrigo grueso, tratando de mantener el calor en medio del frío que calaba los huesos. Sus manos, enguantadas y frías, sostenían con firmeza un pequeño paquete que contenía un regalo para su madre, algo simple, pero hecho con cariño. La nieve seguía cayendo sin descanso, y él se sentía ligeramente abrumado, no solo por el frío, sino también por la sensación de soledad que lo acompañaba desde hacía semanas. Ella, por su parte, caminaba con pasos rápidos, tratando de llegar a casa antes de que la tormenta empeorara. Su bufanda estaba enrollada varias veces alrededor del cuello, y su abrigo largo se agitaba con el viento que soplaba de manera insistente. Sus pensamientos eran un torbellino. Estaba preocupada por llegar a tiempo, por el examen que tendría al día siguiente, y por las instrucciones estrictas de su familia sobre cómo debía comportarse. Aquella noche de invierno no parecía ofrecer espacio para sorpresas, pero la vida a veces tenía sus propios planes. El primer encuentro ocurrió de manera completamente accidental. Él tropezó con un trozo de hielo oculto bajo la nieve y casi cae hacia adelante. Ella, que caminaba justo detrás, extendió rápidamente su mano y lo sostuvo, evitando que se lastimara. Sus ojos se encontraron por un instante, y ambos sintieron algo inesperado, una especie de reconocimiento silencioso, como si el mundo hubiera hecho una pausa para permitir ese cruce de miradas. Él sonrió, un poco avergonzado, y murmuró un gracias que casi se perdió entre el viento y el sonido de la nieve cayendo. Ella respondió con una sonrisa tímida, algo nerviosa por la intensidad del momento. Nunca antes había sentido que un extraño pudiera transmitir tanta seguridad con un gesto tan sencillo. Sus ojos brillaban bajo la luz de la farola, y él se dio cuenta de que aquel simple encuentro podría ser el inicio de algo que jamás habría imaginado. La nieve seguía cayendo, cubriéndolos a ambos como si el mundo entero se hubiera transformado en un lugar silencioso y aislado, donde solo existían ellos y aquel instante. Decidieron caminar juntos unos metros, más por necesidad de compañía que por otra cosa. La conversación fue torpe al principio, llena de pausas y miradas hacia el suelo, pero poco a poco se fue suavizando. Él le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda para llegar a algún lugar seguro. Ella asintió, agradecida, y comenzaron a compartir pequeños detalles de sus vidas, de dónde venían, a qué se dedicaban, cómo era su día a día. La conexión se fue formando sin prisa, como si cada palabra fuera un ladrillo que construía un puente entre dos mundos que parecían muy diferentes. A medida que avanzaban, la noche se volvía más intensa. La nieve caía con más fuerza, y el frío parecía aumentar, pero ellos no se daban cuenta. Cada conversación los acercaba más, y ambos sentían que había algo especial en aquel encuentro fortuito. Él admiraba la forma en que ella hablaba de sus sueños y aspiraciones, y ella se sorprendía de la tranquilidad que él transmitía incluso en medio del caos de la tormenta. Era extraño, pero también reconfortante, una sensación de familiaridad en alguien a quien acababan de conocer. A lo lejos, las luces de algunas casas se filtraban entre la nieve, proyectando sombras cálidas en las calles blancas. Ellos caminaron hacia una pequeña cafetería que permanecía abierta, un refugio temporal del frío intenso. Allí, sentados frente a frente, compartieron un chocolate caliente y la conversación se volvió más personal. Él le contó historias de su infancia, de su familia y de las dificultades que había enfrentado para llegar hasta ese momento. Ella compartió sus propias experiencias, sus miedos y las expectativas que su familia tenía sobre ella. Aunque eran mundos diferentes, hubo un instante en que ambos sintieron que todo lo externo desaparecía. La tormenta afuera,
las reglas de la vida, incluso el paso del tiempo, todo parecía suspendido. Solo existían ellos dos, hablando, riendo ligeramente, y compartiendo esa sensación extraña de complicidad que solo ocurre una vez en la vida. Él notó cómo ella movía una hebra de cabello que se había escapado de su bufanda, y ella se fijó en la manera en que él miraba todo a su alrededor con atención, como si nada pudiera escapar a su observación. Cuando finalmente tuvieron que salir de la cafetería, la tormenta había aumentado. La nieve caía en grandes copos, y el viento los golpeaba con fuerza, obligándolos a acercarse para protegerse mutuamente. Caminaron juntos por las calles casi desiertas, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sentían que aquel encuentro no era casual. Había algo en la manera en que sus caminos se habían cruzado que parecía tener un significado más profundo, aunque ninguno supiera todavía cuál sería. La noche se acercaba a su fin, y ellos llegaron a la esquina donde cada uno debía tomar un camino distinto. Se despidieron con un gesto simple, un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario, y una mirada que dijo más que 1000 palabras. Aunque el encuentro había sido breve, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. La nieve continuaba cayendo a su alrededor, como si el mundo quisiera sellar aquel instante, recordándoles que a veces, la vida tiene maneras inesperadas de unir a las personas. Mientras él caminaba hacia su hogar, sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de alegría y ansiedad por lo que acababa de suceder. Ella, por su parte, también sentía lo mismo, un sentimiento que no podía nombrar del todo, pero que sabía que no desaparecería pronto. Esa noche de nieve no solo los había unido por unas horas, sino que había marcado el comienzo de algo que ninguno de los dos podría olvidar. En ese momento, la ciudad parecía más silenciosa que nunca, y la nieve seguía cayendo, suave y constante. Para ellos, la tormenta se convirtió en un recuerdo imborrable, un instante mágico en el que el frío, la soledad y las preocupaciones se desvanecieron frente a algo mucho más fuerte, la chispa inesperada de una conexión humana profunda, unida por la casualidad, pero destinada a dejar huella. Si quieres, puedo seguir con la parte 2, expandiéndola también en 1500 palabras con el mismo él. Los días siguientes a aquella noche de nieve parecieron tener un ritmo distinto para ambos. Él no podía dejar de pensar en ella, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, en la manera en que la risa de ella parecía iluminar incluso los días más grises. Cada recuerdo de esa noche lo hacía sonreír sin motivo, y a la vez sentía una mezcla de emoción y miedo, emoción por lo que sentía, miedo por lo que podría significar seguir adelante. Ella, por su parte, también sentía algo nuevo e intenso. Cada vez que recordaba cómo él la había sostenido cuando casi se caía en la nieve, su corazón latía más rápido. Sabía que era extraño sentir tanta cercanía por alguien que apenas conocía, pero no podía evitarlo. Había algo en el que la hacía sentir segura, comprendida y, sobre todo, comprendida de una manera que nadie más lo había hecho antes. A pesar de las responsabilidades diarias, comenzaron a buscar excusas para encontrarse. Todo empezó con mensajes discretos, intercambios de miradas en la universidad y encuentros casuales cerca de la cafetería donde se habían refugiado aquella primera noche. Poco a poco, la relación creció, y con cada encuentro se sentía más natural estar juntos. La tormenta de aquella primera noche había sido el inicio, pero ahora era la constancia de sus pequeños encuentros la que fortalecía su vínculo. Caminaban por calles cubiertas de nieve, compartían cafés calientes y caminatas largas, durante las cuales hablaban de todo, sueños, aspiraciones, miedos y recuerdos. Él le contaba historias de su infancia, de cómo había trabajado desde joven para ayudar a su familia, y de cómo cada pequeño logro lo hacía sentir orgulloso. Ella escuchaba con atención, admirando su determinación y la manera en que enfrentaba la vida con paciencia y esfuerzo. Ella, por su parte, compartía su propio mundo, aunque con cuidado. Hablaba de sus estudios, de las expectativas de su familia y de las tradiciones que debía seguir. Cada palabra que decía estaba matizada con un sentimiento de responsabilidad y de amor por aquellos que la habían criado,
pero también con un deseo secreto de ser escuchada y comprendida más allá de las reglas y costumbres. Él comprendía esa dualidad y la aceptaba sin juzgarla, lo que hacía que ella confiara más en él cada día. Sin embargo, mientras su vínculo se fortalecía, también comenzaban a aparecer las dificultades. La diferencia entre sus mundos era evidente, y la presión social y familiar empezaba a ser un obstáculo que no podían ignorar. La familia de ella tenía reglas estrictas sobre con quién podía relacionarse y cómo debía comportarse. Él, aunque humilde y trabajador, no encajaba en esos estándares, y ella era consciente de que cualquier paso en falso podría traer consecuencias. Aún así, cada momento juntos se volvió más significativo. Una tarde, mientras caminaban por un parque cubierto de nieve, él la tomó suavemente de la mano. El contacto fue simple, pero suficiente para transmitir la profundidad de sus sentimientos. Ella no retiró su mano, en cambio, la entrelazó con la suya y sonrió, un gesto pequeño pero lleno de complicidad. La nieve caía a su alrededor, cubriendo el mundo con un silencio que parecía solo existir para ellos dos. Los fines de semana se convirtieron en oportunidades para escapar de la rutina y de las miradas ajenas. Visitaban pequeñas cafeterías, paseaban por calles tranquilas y se sentaban en bancos del parque a contemplar la nieve caer. Cada momento compartido era una mezcla de alegría y tensión, alegría por estar juntos, tensión por la posibilidad de ser descubiertos. Aún así, la sensación de estar conectados superaba cualquier miedo. En el silencio de la noche, cuando regresaban a sus respectivos hogares, ambos reflexionaban sobre la intensidad de lo que estaban viviendo. Él se preguntaba si algún día podrían estar juntos sin restricciones, mientras que ella sentía un dolor silencioso al pensar en la desaprobación de su familia. Sabía que su amor era real, pero también entendía que la tradición y la ley de su familia podían separarlos. Cada encuentro dejaba una huella, pero también un recordatorio de que el camino no sería fácil. Un día, decidieron tener un pequeño picnic improvisado en un parque cercano, bajo un árbol cubierto de nieve. Llevaban consigo un termo con chocolate caliente y unas galletas que él había comprado. Se sentaron en una manta, compartiendo risas y confidencias, disfrutando del calor humano en medio del frío intenso. Él le contó sobre sus sueños de mejorar su vida, de poder estudiar y viajar algún día, mientras ella compartía su deseo secreto de ser independiente y vivir de acuerdo a sus propios valores, más allá de las reglas impuestas por la familia. El tiempo parecía detenerse cuando estaban juntos. Cada gesto, cada palabra y cada mirada tenía un significado profundo. La forma en que él le ofrecía su abrigo cuando sentía frío, la manera en que ella le contaba sus pensamientos más íntimos sin temor a ser juzgada, creaban un lazo que parecía invencible. Sin embargo, la sombra de la realidad estaba siempre presente. La familia de ella no tardaría en notar cambios, y la presión para cumplir con las normas sería inevitable. Poco a poco, comenzaron a percibir señales de advertencia. Comentarios sutiles de familiares, miradas preocupadas y preguntas indirectas sobre con quién pasaba el tiempo, todo indicaba que su relación no podría permanecer en secreto por mucho tiempo. Ella sentía un nudo en el estómago cada vez que pensaba en la reacción de su familia, y él comprendía que sus esfuerzos por acercarse a ella no serían suficientes para superar la barrera de las tradiciones. Aún así, decidieron disfrutar de cada momento juntos mientras podían. Una noche especialmente fría, salieron a caminar después de una pequeña tormenta de nieve. La ciudad estaba iluminada por farolas que proyectaban un brillo dorado sobre el manto blanco. Caminaron despacio, conversando sobre sus recuerdos de infancia, los amigos que habían tenido y los momentos que más habían marcado sus vidas. La conexión entre ellos se volvió más profunda, y ambos comenzaron a sentir que su relación ya no podía definirse solo como un simple encuentro casual. En medio de la caminata, él la miró y le dijo, con una voz suave y segura, no sé cuánto tiempo podamos tener, pero quiero que sepas que estos momentos contigo son los más importantes de mi vida. Ella, con los ojos brillantes, asintió y tomó su mano con fuerza. No necesitaban decir más,
La sinceridad de sus sentimientos estaba en cada gesto, en cada respiración compartida, en cada silencio cómplice que parecía durar para siempre. Esa noche, antes de separarse, prometieron cuidarse y recordarse siempre, sin importar lo que ocurriera. La nieve continuaba cayendo, cubriendo la ciudad y creando un paisaje de cuento de hadas, como si el mundo entero conspirara para que ese amor, aunque prohibido, tuviera un lugar en la memoria de ambos. Cada copo que tocaba sus abrigos parecía susurrar que, aunque la vida fuera difícil, lo que sentían era verdadero y digno de ser recordado. Mientras caminaban hacia sus hogares, cada uno llevaba consigo un sentimiento mixto de felicidad y preocupación. La felicidad por los momentos compartidos, la preocupación por lo que la familia y la sociedad podrían imponerles. Pero había algo que ninguno podía negar, la fuerza de su vínculo. Ese amor que había surgido de manera inesperada en una noche de nieve ahora se había transformado en algo sólido, aunque frágil, capaz de desafiar las reglas y la distancia. Al llegar a sus casas, antes de despedirse, se miraron una última vez y sonrieron con complicidad. Sabían que la vida no sería sencilla y que tendrían que enfrentar muchas dificultades, pero también comprendían que ese vínculo no podía romperse fácilmente. La chispa que había nacido aquella primera noche seguía encendida, lista para guiar sus pasos, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Esa segunda parte de su historia no era solo sobre encuentros y risas, era sobre la construcción de algo profundo, sobre cómo dos personas podían encontrar en medio del frío y las dificultades un refugio en la compañía del otro. Cada caminata, cada conversación y cada gesto cotidiano estaba cargado de significado, y ellos lo entendían. Sabían que el mundo a su alrededor podía ser implacable, pero dentro de su pequeño universo compartido, había calor, esperanza y amor. Así, los días se sucedieron con la rutina de encuentros furtivos, paseos por la nieve y momentos compartidos en silencio. Cada instante fortalecía su vínculo y les recordaba que, aunque el futuro fuera incierto, su historia ya había comenzado, y nada podría borrarla de sus memorias. El amor que había surgido en aquella noche de nieve se transformaba poco a poco en algo más fuerte, un recuerdo imborrable, una promesa silenciosa y un vínculo que ninguna regla externa podía destruir por completo. A medida que pasaban los días, la relación entre ellos se volvía más fuerte, pero también más complicada. La familia de ella comenzaba a notar pequeños cambios, su manera de sonreír más a menudo, su mirada distante mientras pensaba en alguien que no podían ver, y la forma en que sus pasos parecían buscar un lugar donde encontrarse con él. Al principio, sus padres pensaron que eran simples caprichos juveniles, pero pronto comprendieron que algo más profundo estaba sucediendo. Un domingo, durante una comida familiar, su madre le preguntó de manera casual, ¿con quién pasas tanto tiempo últimamente? La pregunta, aunque formulada con naturalidad, tenía un peso enorme. Ella bajó la mirada, intentando no mostrar lo que sentía. No podía revelar la verdad, su corazón pertenecía a alguien que no era aprobado por la familia. La tradición y la ley de su hogar dictaban claramente que ciertas relaciones eran inaceptables, y ella sabía que estaba jugando con fuego. Él, mientras tanto, comenzaba a notar señales de advertencia también. A veces, al verla, podía percibir el miedo en sus ojos, la tensión que no había sentido antes. Sabía que el mundo que los rodeaba no los apoyaba, y aunque su amor era fuerte, la realidad se volvía más pesada cada día. La presión social y las expectativas de la familia empezaban a ser un muro que se interponía entre ellos, uno que no podían ignorar. Aún así, su relación continuaba, clandestina y frágil. Se encontraban en lugares discretos, la cafetería donde todo comenzó, un pequeño parque escondido entre calles silenciosas y algunas librerías donde podían conversar sin ser observados. Cada encuentro estaba lleno de emoción, pero también de miedo. El corazón de ambos latía con fuerza, sabiendo que un solo error podía cambiarlo todo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, ella habló sobre su familia y las reglas estrictas que debía seguir. No es solo que no puedan aceptarte, dijo,
con voz baja, es que ellos creen que cualquier relación fuera de sus normas puede traernos problemas. No puedo arriesgarme a desobedecerlos. Él la escuchaba con atención, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que su amor no podía ignorar las leyes que los rodeaban y que cada decisión debía ser tomada con cuidado. El conflicto comenzó a crecer lentamente. Ellos querían estar juntos, pero cada encuentro secreto añadía un riesgo. Cada sonrisa compartida en público podía ser interpretada de manera equivocada, cada mensaje escrito en la oscuridad podía ser descubierto por alguien que no aprobaría su unión. La presión externa empezaba a pesar, y ambos sentían que caminaban sobre un hilo delgado, donde cualquier movimiento en falso podía derrumbarlos. Un día, la situación llegó a un punto crítico. La familia de ella comenzó a sospechar más activamente y decidió confrontarla. «Sabemos que estás viendo a alguien», dijo su madre con un tono firme pero preocupado. La joven sintió como el corazón le daba un vuelco, no esperaba ser descubierta tan pronto. Intentó explicar que se trataba de un amigo, pero las palabras sonaron débiles incluso para ella misma. Su padre la miraba con seriedad, transmitiendo que la tradición no se podía ignorar. Él se enteró de la situación a través de un mensaje discreto que ella le envió: «Tenemos que hablar. Las cosas se están complicando». Su corazón se llenó de miedo y preocupación. Sabía que la familia de ella no aprobaría su relación, y ahora la distancia entre ellos se volvía más grande, no por elección, sino por la fuerza de las reglas y las expectativas. Decidieron encontrarse en la misma esquina donde todo comenzó, bajo la nieve que caía suavemente. Era un lugar simbólico para ellos, el recuerdo de la primera noche les daba fuerza. Se miraron a los ojos y, sin palabras, comprendieron que la situación había cambiado. Ella le explicó con lágrimas contenidas que su familia no permitiría que continuaran viéndose, que cualquier intento de desafiar las normas podría traer consecuencias graves. Él la escuchaba con el corazón apretado. No quería perderla, pero entendía que la tradición tenía un poder que él no podía vencer. «Si esto es lo que debes hacer, lo entenderé», dijo con voz temblorosa, sosteniendo sus manos con firmeza. «Pero quiero que sepas que lo que siento por ti no cambiará, aunque nos separen». Ella sintió, sintiendo la misma mezcla de amor y dolor. Los días siguientes fueron difíciles. Se comunicaban en secreto, pero cada mensaje era un recordatorio de que estaban siendo vigilados. La familia de ella reforzaba las reglas y las advertencias, haciendo sentir que cada gesto de cariño era un riesgo. Ella sentía que su mundo se reducía, que cada decisión estaba controlada por otros, mientras que él luchaba con la impotencia de no poder protegerla de las restricciones que la rodeaban. Una tarde, decidieron dar un último paseo por la ciudad cubierta de nieve antes de que la presión se volviera insostenible. Caminaron juntos por calles silenciosas, abrazados para protegerse del frío y del miedo que sentían. Cada paso era un recordatorio de lo efímero que podía ser su tiempo juntos. Hablaron de sus sueños y de lo que podrían haber sido, de la vida que imaginaban antes de que las reglas los separaran. Fue un momento de ternura y tristeza mezcladas. Él le tomó la mano y dijo: «Aunque no podamos estar juntos ahora, quiero que recuerdes que siempre habrá un lugar en mi corazón para ti». Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Y en el mío para ti». Esto no cambia lo que sentimos, solo debemos ser fuertes. La nieve caía a su alrededor como si el mundo mismo compartiera su tristeza, cubriendo todo con un silencio que parecía escuchar sus corazones. La presión social y familiar comenzó a manifestarse de otras maneras. Amigos y conocidos empezaron a notar su cercanía y comenzaron a hacer comentarios, preguntas indirectas y advertencias sutiles. La relación, que antes era un refugio de felicidad, ahora se volvía cada vez más difícil de mantener. Cada encuentro debía ser calculado, cada conversación debía ser medida, y aún así, ellos se aferraban a lo que tenían. El conflicto interno de ambos creció.
Él luchaba con la sensación de que no podía cambiar las circunstancias, mientras que ella sentía que debía elegir entre la obediencia a su familia y seguir su corazón. Cada decisión era dolorosa, y cada intento de encontrar un equilibrio parecía desmoronarse frente a la realidad de la tradición y la ley familiar. La tensión se volvió un peso constante, que afectaba su tranquilidad y la capacidad de disfrutar incluso de los momentos compartidos. Un día, ella recibió una advertencia directa: no podía continuar viéndose con él. La familia había decidido reforzar las normas, enviando un mensaje claro de que cualquier desobediencia traería consecuencias. Ella lloró en silencio, sintiendo cómo el mundo que conocía y el amor que había encontrado chocaban de manera inevitable. Él, al enterarse, sintió un vacío profundo. La idea de perderla era insoportable, pero también comprendía que enfrentarse a la familia no resolvería nada. Decidieron entonces que debían ser cautelosos. Continuaron viéndose en secreto, pero con más precaución. Cada encuentro se volvía un acto de valentía, cada palabra compartida un tesoro que debía guardarse en secreto. La presión externa no disminuía, y el miedo a ser descubierto se convirtió en una sombra constante. Sin embargo, a pesar de todo, el vínculo entre ellos se mantenía fuerte. La fuerza de su relación radicaba en la sinceridad de sus sentimientos. Aunque separados por reglas y expectativas, cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción los mantenía conectados. Sabían que la vida los estaba poniendo a prueba, que su amor debía resistir obstáculos que iban más allá de su control, y que cada sacrificio hecho por el otro era una muestra de la profundidad de lo que sentían. En medio de la nieve y la presión de la sociedad, encontraron momentos de paz. Un paseo en la tarde, una conversación en la cafetería, un mensaje secreto, cada acto pequeño era un recordatorio de que, aunque el mundo los empujara a separarse, había algo más fuerte que ninguna regla podía romper: su amor verdadero. La realidad era dura, pero también lo era la fuerza de su vínculo, que continuaba creciendo silenciosamente. Al final de esta etapa, ambos comprendieron una verdad dolorosa: la sociedad y la familia tenían reglas que no podían ignorarse. Pero también comprendieron que lo que sentían no era efímero, que su historia dejaría una marca imborrable en sus vidas. La presión, aunque intensa, no podía borrar la memoria de la primera noche de nieve ni la conexión profunda que habían formado desde entonces. El invierno había alcanzado su punto más frío. La ciudad estaba cubierta por un manto de nieve más grueso que nunca, y el viento soplaba con fuerza, arrastrando copos que parecían bailar en el aire antes de posarse sobre las calles y tejados. Para ellos, la estación reflejaba exactamente lo que sentían: belleza mezclada con frialdad, un escenario que mostraba tanto la ternura de su amor como la distancia que la vida les imponía. Ese día, ella recibió un mensaje de su madre que no dejaba lugar a dudas: debía terminar la relación. La frase era simple, directa y definitiva: no puedes seguir viéndolo. Nuestra tradición y la ley familiar lo prohíben. Debes obedecer o habrá consecuencias. Al leer esas palabras, su corazón se rompió en silencio. Sabía que no podía desobedecer sin arriesgar todo lo que había aprendido a valorar en su vida: la familia, la seguridad, la paz en el hogar. Cuando le contó a él, los dos sintieron un vacío inmenso. Se encontraron en la esquina donde todo había comenzado, bajo la nieve que caía suavemente, y por un momento no dijeron nada. Sus manos se entrelazaron automáticamente, un reflejo de la costumbre y del amor que se habían dado sin condiciones. Sus ojos se encontraron, llenos de tristeza y comprensión. Sabían que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Él fue el primero en hablar, con voz baja y temblorosa: lo entiendo, aunque me duela. No quiero que sufras, y tampoco quiero que te pongas en riesgo por mí. Ella asintió, conteniendo las lágrimas que querían escapar. Yo tampoco quiero, pero no podemos ignorar lo que nos rodea. Me duele, pero debemos aceptar que no podemos estar juntos. La frialdad de la realidad los golpeó más que el viento helado que los rodeaba. Decidieron dar un último paseo por la ciudad.
Caminaron lentamente, abrazados para protegerse del frío y del dolor. Cada paso estaba lleno de silencio, como si la nieve absorbiera sus palabras, permitiéndoles compartir una tristeza profunda sin necesidad de hablar. El lugar donde solían encontrarse ahora parecía un escenario melancólico. Los bancos del parque estaban cubiertos de nieve, las calles vacías reflejaban luces difusas, y cada copo que caía parecía marcar el tiempo que tenían juntos. Mientras caminaban, recordaban los momentos felices que habían compartido. Él le habló de aquella primera noche en que la ayudó a no resbalar y de cómo desde ese instante sintió que la vida le había dado un regalo inesperado. Ella recordó la primera taza de chocolate caliente compartida en la cafetería, la risa que se escapaba sin esfuerzo y la sensación de que, aunque el mundo fuera complicado, ese vínculo los hacía fuertes. Cada recuerdo era a la vez dulce y doloroso, un recordatorio de lo que perdían y lo que siempre llevarían consigo. Llegaron a un lugar donde podían ver la ciudad desde lo alto, un pequeño puente sobre un río que reflejaba las luces de la noche. Allí se detuvieron, mirándose a los ojos, intentando transmitir todo lo que las palabras no podían. Él acarició suavemente su rostro y ella se inclinó hacia él, como si quisiera grabar su presencia en su memoria. Era un gesto simple, pero cargado de significado, un adiós silencioso, un pacto invisible de que jamás olvidarían lo que habían compartido. Ella se apartó un poco, con lágrimas que finalmente comenzaron a caer. Prométeme que siempre me recordarás, dijo, su voz entrecortada. Él la miró con intensidad y respondió, te lo prometo. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Nada ni nadie podrá borrar lo que sentimos. Ambos sabían que las palabras eran ciertas, pero también comprendían que no serían suficientes para mantenerlos juntos físicamente. La nieve caía más fuerte a medida que se acercaba la hora de separarse. Caminando hacia la esquina donde debían tomar caminos distintos, se abrazaron con fuerza, intentando retener un poco más de calor humano antes de enfrentar la fría realidad. Cada instante parecía durar una eternidad, sus cuerpos querían quedarse unidos, pero la vida insistía en separarlos. La sensación de pérdida era intensa, y ambos sentían como si una parte de ellos mismos se quedara con el otro. Cuando finalmente se soltaron, se miraron una última vez. Sus manos se separaron lentamente, y cada paso que daban en direcciones opuestas hacía que sus corazones se encogieran. Ella giró la cabeza una vez más, viendo cómo él desaparecía entre la nieve, y sintió un dolor profundo que le atravesó el pecho. Él, a su vez, caminó con la cabeza baja, cada paso un esfuerzo para aceptar lo inevitable. La ciudad parecía más silenciosa que nunca, como si comprendiera su tristeza y la reflejara en la nieve que continuaba cayendo sin cesar. En los días posteriores, ambos intentaron seguir con sus vidas, pero la separación era una presencia constante. Ella cumplía con las expectativas de su familia, pero en su interior había un vacío que nadie podía llenar. Cada vez que caminaba por las calles nevadas, recordaba sus encuentros, la calidez de sus manos y la seguridad que sentía a su lado. Él, mientras tanto, continuaba con su rutina, pero cada gesto cotidiano le recordaba a ella, la cafetería donde habían compartido chocolate caliente, el parque donde habían caminado juntos, la esquina donde sus caminos se habían separado. A pesar de la distancia física, ambos se aferraban a los recuerdos y al amor que habían compartido. Sabían que no podían desafiar las reglas, pero también entendían que lo que sentían era real y duradero. La separación no podía borrar lo que había sucedido, ni disminuir la intensidad de su conexión. Cada pensamiento sobre el otro era una mezcla de ternura y dolor, un recordatorio de que algunas veces la vida impone límites que no se pueden superar, pero que no logran destruir lo que es verdadero. La vida continuó para cada uno de ellos, pero de manera diferente. Ella estudiaba con dedicación, cumpliendo con las expectativas de su familia, y él trabajaba arduamente, pensando en un futuro que ahora debía construir sin ella a su lado. Sin embargo, en los momentos de silencio, en la soledad de sus habitaciones o mientras caminaban por la ciudad cubierta de nieve, ambos recordaban aquella primera noche que los unió.
La memoria de su amor permanecía intacta, como un tesoro escondido que nadie podía quitarles. Cada invierno, la nieve que cubría la ciudad les traía recuerdos inevitables. Para él, era la sensación del primer encuentro, la chispa de la conexión que había sentido desde el primer momento. Para ella, era el recuerdo de la calidez de su compañía, de cómo su amor había sido una luz en medio del frío. Aunque separados, cada copo de nieve parecía recordarle que, aunque la vida los hubiera separado físicamente, nadie podría borrar lo que habían compartido. Con el tiempo, aprendieron a aceptar la separación. El dolor nunca desapareció por completo, pero se volvió más llevadero con los recuerdos de la felicidad compartida. Cada instante vivido juntos se convirtió en una historia que podían llevar en el corazón, un recuerdo que los fortalecía y los acompañaba en la vida cotidiana. La fuerza de su vínculo permanecía, aunque la distancia física y las normas de la sociedad los obligaran a vivir separados. La noche de la última despedida quedó grabada en sus mentes como un momento eterno. La nieve, la ciudad silenciosa, el frío, y la intensidad de sus sentimientos formaban un cuadro que ninguno de los dos olvidaría jamás. Ese instante simbolizaba todo lo que habían sentido, amor verdadero, ternura, tristeza y la inevitabilidad de la vida que los separaba. Aunque la ley sagrada y la tradición los habían sellado para siempre, la memoria de ese amor se mantenía viva en ellos. En sus corazones, la separación no significaba el final. Era el comienzo de una historia que vivirían en la memoria, que recordaría los momentos más puros de sus vidas. Cada vez que la nieve caía, ambos sentían la presencia del otro, como un susurro de la vida recordándoles que existió algo tan fuerte que ninguna norma pudo destruirlo. La separación física no disminuía el amor, solo lo transformaba en un sentimiento eterno, silencioso y profundo. Así, la historia continuó, marcada por la distancia y la obediencia a las normas, pero también por la memoria de un vínculo imposible de borrar. La nieve, testigo silencioso de su amor, seguía cayendo cada invierno, recordándoles que hubo un tiempo en que sus caminos se cruzaron, y que ese encuentro, aunque breve, dejó una huella imborrable en sus vidas. La separación era dolorosa, pero también hermosa en su recuerdo, y ambos aprendieron que algunas historias de amor no terminan con un abrazo, sino con la memoria que permanece para siempre. Los años pasaron, y la ciudad que una vez los había unido bajo la nieve parecía seguir su curso, indiferente al amor que había florecido y luego se había visto obligado a separarse. Él y ella continuaron con sus vidas, cumpliendo con las responsabilidades que cada uno tenía, pero nunca olvidaron aquella noche ni los momentos que compartieron. Cada año, cuando la nieve comenzaba a caer, un sentimiento profundo y silencioso los envolvía, recordándoles que algo importante había sucedido en sus vidas. Él se dedicó a trabajar con más empeño que nunca. Su rutina era intensa, pero en cada logro, pequeño o grande, podía sentir el recuerdo de ella. Cuando compraba algo que le recordaba sus risas compartidas, o cuando veía una cafetería con luces cálidas en una tarde fría, su mente regresaba a aquellos paseos por la nieve, a las conversaciones largas y profundas que habían compartido. El amor que había sentido no desapareció, se transformó en un motor silencioso que lo impulsaba a mejorar, a crecer y a ser mejor, aunque su vida ahora estuviera separada de ella. Ella, por su parte, también vivía con esa memoria constante. La tradición y la familia habían marcado su camino, pero en el fondo de su corazón había un espacio que nadie más podía ocupar. Cada vez que caminaba por la ciudad en invierno, sentía un recuerdo inmediato de aquella primera noche, del abrazo final, de la promesa silenciosa que se hicieron de siempre recordarse. A veces, al mirar un banco cubierto de nieve o una farola iluminando la calle, su corazón latía más rápido, recordándole que el amor verdadero puede permanecer incluso cuando la vida obliga a la distancia. Ambos aprendieron a vivir con esa mezcla de nostalgia y gratitud. Aunque no podían cambiar el pasado ni desafiar las reglas que los separaron, comprendieron que su vínculo había dejado huellas profundas en sus vidas. Cada experiencia compartida se volvió un recuerdo preciado, un tesoro que mantenían protegido, lejos de los ojos del mundo, pero siempre presente en sus corazones.
La separación física no disminuía la intensidad de lo que habían vivido, al contrario, la transformaba en algo eterno. Un invierno, años después, él caminaba por la misma esquina donde se habían conocido. La nieve caía suavemente, cubriendo la ciudad con su manto blanco y silencioso. Cerró los ojos un momento, respirando el aire frío, y recordó con claridad el instante exacto en que la vio por primera vez. Su mente revivió el encuentro, como casi se resbala, como ella lo sostuvo, como sus miradas se cruzaron por primera vez. Cada detalle estaba grabado en su memoria como si hubiera sucedido ayer. Ella, al mismo tiempo, caminaba por otro sector de la ciudad, bajo la misma nieve que cubría el mundo. Sentía una mezcla de tristeza y alegría, tristeza por la separación, alegría por la belleza del recuerdo que la acompañaba. Sabía que nunca habría olvidado su amor, y que cada año, la nieve se convertiría en un símbolo de aquello que fue real y profundo. Aunque sus vidas habían tomado caminos distintos, la memoria de ese amor seguía viva, recordándole que había conocido algo extraordinario. El amor que compartieron no fue fácil, ni cómodo. Estaba lleno de desafíos, de reglas que los obligaban a separarse, de miradas ajenas y de advertencias que pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, esa dificultad también lo hizo más fuerte y más significativo. Cada gesto, cada palabra y cada paseo juntos se volvió un recuerdo sagrado. Ellos aprendieron que el amor verdadero no siempre se trata de estar juntos físicamente, sino de llevar en el corazón a alguien que ha marcado la vida de manera irreemplazable. Años más tarde, cuando ambos estaban inmersos en sus propios caminos, se encontraron por casualidad en un parque cubierto de nieve, el mismo parque donde tantas veces habían caminado. No fue un encuentro planeado, sino un cruce fortuito que el destino les ofreció una vez más. Se miraron, y sin necesidad de palabras, supieron que la conexión seguía intacta. Las arrugas en sus rostros, la madurez en sus miradas y la calma de sus gestos eran un reflejo de todo lo que habían vivido, del tiempo que había pasado y de la profundidad de sus recuerdos. Se sentaron en un banco cubierto de nieve, sin tocarse, solo compartiendo la presencia del otro. Ambos sonrieron, no con timidez ni nervios, sino con una comprensión silenciosa de lo que habían sido y lo que aún significaban el uno para el otro. Recordaron la primera noche, los paseos clandestinos, los momentos de alegría y los de dolor. Todo estaba allí, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado sobre esos recuerdos. Durante ese encuentro, conversaron suavemente sobre sus vidas actuales. Él le contó sobre los logros que había alcanzado, sobre cómo había crecido y aprendido a pesar de las dificultades. Ella habló de cómo había seguido su camino respetando las normas familiares, pero como nunca había olvidado los momentos felices que compartieron. No hubo reproches, ni tristeza amarga, solo un reconocimiento profundo de que su amor había sido real, que los había transformado y que continuaría acompañándolos siempre. Antes de despedirse nuevamente, se tomaron de las manos una vez más. Esta vez no era un gesto de despedida dolorosa, sino de reconocimiento y gratitud. Sus manos se entrelazaron suavemente, y por un instante, todo el mundo desapareció. La nieve continuaba cayendo a su alrededor, silenciosa y constante, como testigo de su historia. Ambos sonrieron, conscientes de que, aunque no podían volver a estar juntos como antes, siempre llevarían aquel amor en sus corazones. Al separarse, cada uno continuó con su vida, pero con una nueva paz. La memoria del amor compartido no era un peso, sino un tesoro. Comprendieron que algunas historias no necesitan un final feliz en el sentido tradicional, a veces, su belleza reside en la intensidad del momento vivido y en la huella que deja en quienes lo experimentaron. El amor que los unió en una noche de nieve se convirtió en una historia de vida que los fortaleció y los acompañó para siempre. Cada invierno, cuando la nieve comenzaba a caer, recordaban sin dolor, solo con ternura. Él miraba los copos caer y sonreía, recordando la primera noche, el primer abrazo, las risas compartidas y la promesa silenciosa de siempre recordarse. Ella, al ver la nieve, sentía la misma calidez en su corazón, recordando los paseos,
las conversaciones y los momentos íntimos que nadie más conocía. La memoria del amor se convirtió en un refugio, una fuente de fuerza y de alegría, a pesar de la distancia que los separaba. A través del tiempo, aprendieron que algunas relaciones no están hechas para durar físicamente, pero sí para perdurar emocionalmente. Lo que habían vivido no se podía borrar, cada instante, cada mirada y cada palabra compartida se volvieron eternos. La separación no disminuyó la intensidad de su vínculo, al contrario, la fortaleció, convirtiéndolo en un recuerdo invaluable que los acompañaría hasta el final de sus vidas. El legado de su amor también se manifestó de maneras sutiles en sus decisiones y en su forma de vivir. Él se volvió más paciente, más comprensivo y más decidido a valorar cada momento de la vida. Ella aprendió a equilibrar el respeto por las tradiciones con la fidelidad a sus propios sentimientos y a reconocer que el amor verdadero puede existir incluso en las circunstancias más difíciles. Ambos crecieron gracias a lo que habían compartido, llevando consigo la enseñanza de que el amor puede ser poderoso y transformador, incluso si no puede ser plenamente vivido. Con el tiempo, la historia se volvió un recuerdo dulce y sereno, no marcado por la desesperación, sino por la gratitud. Cada paso que daban en la ciudad cubierta de nieve les recordaba que hubo un momento en que sus caminos se cruzaron de manera extraordinaria. Cada risa compartida, cada abrazo y cada mirada cómplice se convirtieron en un legado personal que nunca se desvanecería. La historia de aquel amor imposible se transformó en un faro silencioso, recordándoles que algunas conexiones humanas son más fuertes que cualquier regla o tradición. La vida continuó para ellos, llena de logros, desafíos y alegrías. Sin embargo, el amor que habían compartido permaneció intacto en su memoria. Cada invierno, cuando el frío y la nieve regresaban, ambos sentían un calor especial en el corazón. No era un calor físico, sino emocional, un recordatorio de que hubo un tiempo en que sus vidas se encontraron de manera perfecta, aunque efímera. Ese amor imposible se convirtió en una historia que los acompañaría toda la vida. Al final, comprendieron algo esencial: no todas las historias de amor necesitan un final juntos. A veces, su verdadera belleza radica en haber existido, en haber cambiado a quienes participaron, y en haber dejado una huella que el tiempo nunca puede borrar. Para ellos, la noche de nieve, los paseos secretos y las palabras compartidas eran un regalo que la vida les había dado, un recuerdo que siempre iluminaría sus corazones, sin importar los años que pasaran. Aunque la ley sagrada y la tradición los habían separado físicamente, su amor continuaba vivo en cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción. La memoria de aquella noche y de los momentos compartidos se convirtió en un legado silencioso, un vínculo eterno que ningún tiempo ni distancia podría romper. Ambos aprendieron que el amor verdadero no siempre necesita posesión ni cercanía física, a veces, basta con el recuerdo, la gratitud y la certeza de que algo profundo y verdadero existió. Así concluyó la historia de ellos, marcada por la belleza y la tristeza, por la pasión y la imposibilidad, por el encuentro y la separación. La nieve continuaba cayendo cada año, y con ella, el recuerdo de aquel amor permanecía intacto, como un susurro de la vida recordándoles que, aunque los caminos se separen, los momentos verdaderos nunca se olvidan.